Ayuda con ese, Juan. Bien, hermanos, después de la oración, entonces, ¿Mm? Ya casi, ya casi. Eh, em, bueno, ¿cómo les pareció el taller anterior? O sea, el tema de la historia que, que encontramos ahí. Habían varios hermanos como muy emocionados, ¿cierto? Con lo que con lo que se dijo. De todas maneras, como lo dije desde el principio, hay nombres que quedan por fuera, aún versículos que uno quisiera traer, algunos reformadores, algunos nombres de hermanos eh, claves, ¿cierto? Que llegaron no solamente a Colombia, sino a otros países, hermanos que aún entregaron sus vidas, ¿cierto? Misioneros. En la iglesia, hermanos, han pasado por esa puerta, han pasado hermanos de todas las estaturas, de todas las edades, predicadores, muchos nombres de hermanos queridos, ¿cierto? Que no se nombraron, cómo han ido llegando a la iglesia. Nombramos un poco de algunos de los que iniciaron y nos centramos mucho en los hermanos que iniciaron, pero tenemos muchos hermanos a lo largo de la historia que han sido importantes en la iglesia, ¿cierto? Hermanos que han permanecido, como la hermana Neji, ¿cierto? Después, hace unos años, llegaron sus hijos a los pies del Señor, aunque eran conocedores desde mucho antes, ¿cierto? Sus esposas, la hermana Luz Marina, ¿cierto? También estuvo un tiempo por fuera, pero gracias al Señor está aquí y ahora tiene la dicha de que y su nieta son del Señor, ¿cierto? Recibimos esa noticia recién. Sin duda el hermano Edwin, en el pasado su madre, su hermano que falleció. em, bueno, eh, muchos hermanos, ¿cierto? Han pasado por la congregación. eh, Hermanos como el hermano Javier, ¿cierto? Que cuando yo llegué al Señor, ya estando, ya estando grande, casado, esa época el hermano Javier fue muy activo, ¿cierto? En el evangelismo, iba, venía, ¿cierto? En mis inicios como creyente tuvimos muchos hermanos, algunos que no están, ¿cierto? Como el hermano Orlando, su familia, que también eh, tuvieron una participación importante en la congregación, hermanos que están en otras iglesias, algunos en el mundo, ¿cierto? No sé, hermanos, quisiera uno nombrarlos a todos, pero, pero realmente el tiempo no daría, ¿cierto? Porque como les digo, son multitudes de personas las que han entrado y han salido de la congregación. Algunos no los conozco, ¿cierto? La mayoría sí, pero algunos no los conozco. Entonces, bueno, hermanos, quisiera, antes de empezar con el taller como tal, o bueno, ya este es el taller, pero quisiera ver primero un video de lo que fueron las experiencias, es un video oficial del IBCM, las experiencias vividas allí, que nosotros habíamos prometido, pues estos talleres son con base en las vivencias nuestras allí que habíamos prometido traerles para que ustedes, yo creo que sería mejor apagar. Cántalo con nosotros. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Oh.
el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió. Su sangre nos redimió. Y su espíritu dio. Y su espíritu dio. Para darnos poder. Para darnos poder. Y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Su amor nos impulsa. Y su amor nos impulsa. No nos podemos callar. Nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Oh, sí, somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio. ¿Qué le ha gustado del IBCM? Me ha gustado la enseñanza, la hermandad que tenemos, son cariñosos con nosotros, gracias a Dios. Y la comida linda. No, la comida es única, he comido de todo y vuelve para acá, claro que sí. ¿Qué le ha parecido el IBCM en Colombia? La bendición de Dios. Quisiéramos que no irnos de aquí, porque sentimos la presencia del Señor y la confraternidad que nos cure a todos. Fuimos aquí. Muchas felicidades y es un placer. Amén, gracias. Hermano, ¿qué es lo que más le ha gustado de Colombia? Bueno, me gusta de Colombia, con calor de mar, las personas que me gusta el clima también. Nosotros venimos de un clima muy caliente y el clima al tipo es espectacular para nosotros. Entonces, nos sentimos muy a gusto acá en el Congreso y con la gente de Colombia. Ha sido una gran bendición espiritual, calor humano, buen clima, compartiendo un hermoso país y una organización espectacular. Muy hermoso, de bastante fraternidad y el entusiasmo sobre todo, y el ambiente que nos ha recibido, rica comida, así que estamos muy contentos. Bueno, de Colombia me ha gustado la organización, la unidad, el clima y lo más importante que estamos todos con un solo propósito de aprender más de Dios y mejorar nuestra relación con Él. Poder compartir con hermanos, me ha dado conocer hermanos de otros lugares y pues aprender un poco más por medio de la palabra de sí. Los temas, los talleres. Ah, bueno, muy bien, eso pensé que le ha gustado. Me ha gustado mucho el enfoque, compartir con otros hermanos de las iglesias y poder tener más comunico. Excelente, gracias. ¿Qué reto te llevas? Me llevo el reto, me llevo dos retos. Uno es cómo trabajar para alcanzar a más personas y dos también cómo retar dentro de las propias iglesias a que estudien, aprendan y amen más al Señor. Muy lindo todo, muy bendecido en verdad con todo lo que las charlas y a la vez también con la comunión con los hermanos, así que una experiencia muy hermosa. Gracias. La verdad, muy buen tiempo, un lindo tiempo. El próximo es en 4 años en Perú, pero es posible. Pues no sabíamos cómo era, nosotros mismos estábamos un poco ahí como expectantes, ¿cierto? Pero ahí les dejo el datico, uno no sabe. Hermanos, esto, la verdad, yo me quedé totalmente asombrado con estas cifras. En este momento en el mundo hay
40.538. Apágalo un pelín, un momentico. Sí, sí, sí. Para que se vea bien, por favor. 40.538 congregaciones a nivel mundial. ¿Cómo la ven? ¿Tenían la idea más o menos de cuántas eran? Estaba hablando de iglesias de los hermanos. Ya hemos hablado del movimiento, ¿cierto? Obviamente, pues iglesias cristianas habrán otras y ya otro tipo de denominaciones y algo así, ¿cierto? Lo puse de menor a mayor, Oceanía, ¿cierto? Oceanía que es que Australia, Nueva Zelanda, eh, estas islas tienen 930 congregaciones, obviamente la población allá es más baja, no, 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 ¿cierto? Europa, 3.324 congregaciones. Sudamérica, la verdad yo pensé que eran más, 3.601 hasta la fecha del evento. Norteamérica, 5.136 congregaciones. ¿Bastantes o no? Pero hermanos, lo que viene acá, la verdad, tendría que darnos vergüenza. ¿Saben ustedes de qué estamos hablando, hermanos? De que en Asia y en África, donde el evangelio es prohibido, donde es perseguido, donde las personas mueren por ser cristianas, hermanos, 12.816 congregaciones en Asia y en África 14.736. En Wanda, en esos países, hermanos, que para nosotros nos causa como, ¿cierto? Como hasta susto nombrarlos. Hermanos, es impactante. Es interesante, hermanos, que el crecimiento mayor, listo, joven, el crecimiento mayor de la iglesia se dio en el momento de la persecución, cuando el cristianismo fue perseguido. ¿No nos dará eso una señal a nosotros? De pronto la zona de confort y el facilismo nos puede tener estancados. ¿Qué piensan? Muy bien. El hermano que salió ahí en la foto, el monito, es el hermano Eliseo Casal de España. Eh, él dio, él dio 3 talleres allá en el IBCM, de los cuales yo saqué unas notas y pues quise compartirlas con ustedes, ¿cierto? Algunos datos como eso. A mí todo eso me parecía curioso y yo apuntaba, ¿cierto? Los muchachos me ayudaron a hacer la gráfica hoy mismo, porque no la tenía hecha, no era capaz de hacerla. Eh, pero el taller el hermano lo llamó extendiéndome a lo que está adelante, extendiéndome a lo que está adelante, o extendiéndonos, si hablamos de una iglesia, de una comunidad, ¿cierto? Mm, decía el hermano que conocer y entender la historia es importante o no. Hemos hablado ya de la historia, yo creo que llevamos ya varios talleres hablando de la historia. Conocer y entender la historia. ¿Y eso nos habla de qué? ¿De qué tiempo? Pasado. Muy bien. Entender y gestionar el momento. ¿Nos habla de qué? Presente. Muy bien. Preparar y desarrollar la misión de Dios. ¿De qué nos habla? Del futuro, ¿cierto? Del futuro. Como les decía, hermanos, el movimiento en este momento está cumpliendo 200 años de historia. En 1825 fue la primera reunión de los hermanos, ¿cierto? De eso ya lo hablamos la vez pasada. Pero son 200 años, hermanos, de historia del movimiento. ¿Cuándo empezó la historia nuestra entonces? ¿Cuánto hace? Del, no de la iglesia en Pereira, sino de la iglesia en general. Bueno, no hace 200 años. Si nos vamos más atrás, algunos piensan, la iglesia nació, ¿dónde? ¿Dónde?
El día de Pentecostés, en Hechos 2, ahí encontramos la historia de Pentecostés, el día de Pentecostés, perdón. Pero algunos más osados dicen, se van a Génesis 3 y nos hablan de la simiente, ¿cierto? Que iba a ser destruida o destruido el enemigo, ¿cierto? Su cabeza iba a ser como pisoteada. Y eso nos habla de Satanás. Pero otros se van más atrás y nos dicen, no, no, la iglesia nació desde Génesis 1, desde que el Señor creó. Pero yo me voy más atrás, hermanos, yo me voy desde la eternidad. Porque desde la eternidad nosotros estamos en la mente de Cristo, en los planes de Dios. Obviamente fue un proceso. Pueblo de Israel, que no es la iglesia, ni nosotros reemplazamos a Israel. Son dos tratos diferentes, con una nación que el Señor escogió y también con un pueblo que Él escogió para su alabanza, que es la iglesia hoy día. Y ahí hay promesas futuras tanto para Israel como para nosotros. Pero eso nos tiene que llevar, hermanos, a maravillarnos de lo que es el Señor, ¿cierto? De lo que Él es. Y decía el hermano que ante un Dios tan inescrutable y tan grande, tenemos que reconocer que nosotros somos extremadamente tacaños. Y no estoy hablando de dinero, aunque también, pero la manera de entregarle a Él nuestras vidas, de adorar, de servirle, ¿cierto? Entonces, pues son cositas como para tener en cuenta, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a hablar inicialmente del pasado. ¿Para qué sirve el pasado? Bueno, recordar a veces es bueno y a veces no. El recordar debe llevarnos a reflexionar, ¿o no? Em, señor, experiencia, enseñanza, ¿cierto? Todo lo que vimos de aquí para atrás en esos talleres ha sido bueno, ¿o no? ¿Sí? ¿El sectarismo de Darby era bueno? Yo creo que no. Yo creo que hay cosas. Ahora, si miramos la historia, hermanos, muchos han recurrido a la historia. ¿Sí o no? Moisés tenía que decirle constantemente a un pueblo que era olvidadizo, decirles quién era Dios, quién abrió el mar para que el pueblo pasara. Después Josué también lo haría. Y todo lo de atrás no era bueno. Y después vemos personajes, hermanos, eh, como Esteban. En su discurso, por ejemplo, él hace un recorrido desde la historia. Me viene a la mente el mismo Pedro. En su discurso, él habla de la historia y nombra cosas del pasado. Aún Jesucristo. Jesucristo siendo Dios mismo, él nombraba a los profetas, hablaba de salmos, nombraba del pueblo, de las cosas que habían sucedido con el pueblo. O sea, la historia es importante, pero no todo lo que encontramos en la historia es para agarrarlo. Y aún si pensamos en los mismos misioneros, también tenemos que decir que hay cosas que no son de imitar. Por esta zona tuvimos grandes misioneros y hoy día tenemos que agradecerles y honrarlos, ¿cierto? Pero tenemos que reconocer que no cada cosa es de imitar. Entonces el pasado nos tiene que llevar a ser personas de reflexión, de análisis, ¿cierto? El hermano ponía un ejemplo, ¿el retrovisor es importante o no? Claro, porque si usted se sale para el otro carril y viene una tractomula, chao, ¿cierto? Es importante, pero cuando usted va hacia adelante, usted lo que más mira es el frente. Y en un momento dado usted tiene la necesidad de mirar el retrovisor, pero usted vuelve adelante, ¿cierto? Entonces, es como la idea, ¿cierto? Mm, reconocer, hermanos, que en algunos lugares y en algún momento
de la historia ha habido estancamiento en la obra. Hemos estado apegados, sin duda, al pasado y a la tradición. 50 años haciendo lo mismo. ¿Qué les parece? Hablando de esta congregación, por ejemplo, tirando cifras, aproximándolas, ¿cierto? 50 años haciendo lo mismo. Hermanos, ha habido congregaciones donde ha habido la necesidad de cambiar el horario y no lo han permitido, porque hace 50 años se congregan a la misma hora. Iglesias, hermanos, que no tienen la escuelita dominical, porque para ellos no, en la Biblia no hay una escuelita dominical. Hermanos, hay modelos que posiblemente ya no funcionen. Hablamos de la carpa, por ejemplo. Me viene a la mente la carpa. Hermanos, yo no sé si hoy día usted duerme una carpa y usted meta 200 personas ahí para predicar el evangelio. Yo no sé si eso hoy en día funcione. No estoy diciendo que no, entiéndanme, pero posiblemente no. Entonces, nosotros tenemos que evolucionar un poco. Estos hermanos lo hicieron así, fueron incansables, fue la labor buena, pero posiblemente hoy en día eso no funcione. Nosotros, por ejemplo, al principio salíamos con el hermano Alan, él era muy amigo de salir al aire libre a predicar. Y sin duda, bueno, pues predicar el evangelio siempre va a ser bueno. Pero también empezamos a ver oposición del mismo gobierno. ¿Qué nos tocó hacer? Buscar qué? Otras maneras, otros métodos, porque no hay uno solo. Yo creo que predicar el evangelio tiene que ser de todas las formas, como se puede hacer. Pero hermanos, siendo honestos, el plan que tenemos de evangelización actualmente creo que ha dado resultados muy visibles y tenemos hermanos con nosotros que han llegado a los pies de Cristo a través de este método. ¿Qué quiero decir con eso? No es coger y pisotear, hermanos, lo que los hermanos han hecho, que ha sido bueno. Reitero, ha sido, ¿cómo? Bueno. Pero eso nos lleva como a abrir un poquito más la mente, el panorama y mirar cosas, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más? Hermanos, reconocer que nos falta fidelidad y disposición, ¿cierto? Para servir al Señor. Estamos en una época, hermanos, donde ¿a quién llamamos fiel? ¿Quién es el hermano fiel? ¿Cuál? A ver, el que viene a los cultos. Un hermano decía, el que viene a los cultos y ofrenda, pero hasta no llegamos nosotros. Nosotros sabemos quién viene a los cultos, pero no alcanzamos a saber quién ofrenda y quién no. Pero ese es el hermano fiel. No sé, yo creo que habría que preguntarle a Dios, ¿cierto? Y hacer un análisis más exhaustivo de... Obviamente es una demostración, una disposición. No que vayan a pensar ahora que que no es importante congregarse. Claro que ya lo dijimos que sí. Y de hecho es Dios manda eso y hay que hacerlo. Pero no necesariamente ese es como la medida, ¿cierto? Muy bien. Deuteronomio del 1 al 4 nos muestra, hermanos, como dije ahora, en un discurso de despedida. Bueno, ahí es como el final del Pentateuco y la introducción al libro de Josué. Sale un liderazgo, el de Moisés, y entra el de Josué. Y si ustedes lo leen en la casa, hermanos, es eso, es la historia. Es la historia. Es repetir la historia y hablar de la historia. Primera Corintios 10:6. Rápidamente vamos a leerlo. Ya había algunos animados para el Perú. Comer ceviche. Muy bien. Primera Corintios 10:6, lo tenemos. Dice,
Sí. Mas estas cosas sucedieron como qué, como ejemplos para quién, para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. ¿Como quién? Como ellos. ¿Quiénes son ellos? El pueblo de Israel. Muy bien. Versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a quienes, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Interesante. ¿La historia es importante o no? ¿Para repetirla necesariamente? No. Para aprender de ella, ¿cierto? Para aprender de ella. Muy bien. La historia entonces, hermanos, sirve para ubicarnos, para ubicarnos. Decía el hermano, yo apunté las frases como que quería que de alguna vez, de alguna manera a mí me llegaron, ¿cierto? No vivimos el pasado, pero vivimos desde el pasado. ¿Será verdad eso? ¿Vivimos en el pasado? No, pero venimos desde el pasado, vivimos desde el pasado. Y eso nos ubica, nos ayuda a aprender algo. Pero el pasado no nos impide hacer cambios. A veces hacer cambios, los cambios asustan, ¿cierto? A veces asustan. El hermano hablaba de un hermano que definía la palabra locura, ¿saben cómo? La palabra locura. Seguir haciendo lo mismo y esperando resultados diferentes. ¿Qué creen? Si seguimos haciendo lo mismo, los resultados van a ser diferentes. Van a ser los mismos, ¿cierto? Otra frase. Es necesario aprender del pasado, no añorar el pasado. Aprender del pasado y no añorar el pasado. A veces cuando nosotros que somos hijos de Dios y que ahora el Señor nos ha mandado a vivir en santidad, hay personas que todavía, el Señor se olvidó de los pecados pasados de nosotros y nosotros a veces volvemos allá a acordarnos de eso. Hay personas que tienen problemas mentales porque tienen algo allá del pasado que no han sido capaces de qué, de superar. Eso es bueno, no es malo. Pero a veces es bueno, uno mismo a veces necesita como aterrizarse y decir, venga, ¿de dónde me sacó el Señor? ¿Cierto? Pero no, o mucho menos para anhelar volver allá, porque está el ejemplo de Israel. ¿Qué hacía Israel? Israel pasa en el Mar Rojo y ya estaban añorando ¿qué? La cebolla, los ajos, los puerros. ¿La qué? Hermanos, increíble. Venga, ¿de dónde venían ellos? ¿Qué eran ellos allá? Esclavos. Y están añorando eso. ¿No cree que a veces somos así? Entonces, sí miran la importancia de mirar el pasado con, para aprender de él, pero no para agarrar ni mucho menos querer volver allá, como el pueblo de Israel lo hizo. Muy bien. Hermanos, algo que hay que entender desde el principio es que la base principal de la unidad es Cristo. Él es la base principal de la unidad. En el pasado, en el presente y en el futuro, Cristo es el centro. Él es la guía, Él es todo. Juan 7, 17, 21, ¿qué dice? Muy conocido. Dice, para que todos sean ¿qué? Uno. Como tú, oh Padre, en mí
y yo en ti, que también ellos sean ¿cuántos? Sean uno en nosotros. ¿Cuál era el propósito? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea. La unidad que genera, según este pasaje, ¿qué genera? Dos letras. Fe. Muy bien. La unidad entonces, hermanos, es clave en el proceso. Y ahí vimos, hermanos, en la historia de hermanos que trabajaron mancomunadamente, ¿cierto? Entre los misioneros, se turnaban para ir a alguna zona o iban juntos. Y eso nos tiene que hablar algo a nosotros. Tenemos que trabajar de la mano. Ya lo dije antes, pero lo voy a repetir. ¿Todo lo que ellos hicieron es de imitar? No. Eh, mm, pero sí, hermanos, honrarles y agradecerles, ¿cierto? Por la labor que hicieron. Y eso lo podemos apoyar con el libro de Hebreos, capítulo 13. Mire lo que dice Hebreos 13:7. Empieza con una palabra. Acordaos. Eso es contar la historia, ¿o no? Ya nos hemos acordado aquí y cada uno de ustedes tiene algo que contar de algún predicador, de algún pastor. Y es interesante porque mire que la historia siempre termina siendo importante. Acordaos. Pero también, ¿qué dice? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Yo tengo encerrados en mi Biblia. Acordaos y también considerad. ¿Qué es considerar? Es hacer como una reflexión, ¿cierto? Como un análisis, como examinar algo. ¿Cuál haya sido el resultado de su conducta? Imitar qué? Su fe. No las formas. La mayoría de los misioneros, o todos los que yo conozco, usaban corbata, por ejemplo. Y yo creo que está muy bien, ¿cierto? Estar bien presentado para el Señor, yo creo que está muy bien. Pero tenemos iglesias, hermanos, que tristemente les digo, si usted no lleva una corbata, no lo reciben en la comunión. Entonces, mire hasta el nivel donde llevamos, el hermano contaba, ¿cierto? Ya lo he contado varias veces, la iglesia donde los misioneros tomaban té a las 5 de la tarde y los misioneros se fueron y eso quedó casi que obligatorio hasta los días de hoy. Eso es, hermanos, ¿qué hay que imitar de ellos? Las formas. Dice ahí, ¿qué dice? La fe. Hermanos, y a mí me impacta la fe de estos hermanos. Es impactante cómo se movían y cómo actuaban por fe. Eso es lo que hay que imitar. Pero dice acordarse, hermanos. Mm, acordarse de ellos es importante. Honrarlos, ¿cierto? Lo he nombrado varias veces. Hay la necesidad de vivir el cristianismo y no una religiosidad. Ya lo he dicho también en algunas prédicas, hermanos. A veces creemos la liturgia, ¿cierto? El venir, hacemos de la cena del Señor como un ídolo, ahí somos santos, ahí nos cuesta hasta toser duro, ¿cierto? Pero eso es a lo que el Señor nos ha llamado, para eso nos salvó Cristo, para participar 2 horas semanales de un culto. No, ¿cierto? Evidentemente que no. Mm, muy bien. Otro datico que tengo por acá, una nota del hermano, dice, la juventud fracasa porque no le gusta la historia.
Yo me quedo aterrado con los muchachos, bachilleres, universitarios. En estos días senté a varios universitarios y no tienen ni idea que se celebra el 7 de agosto, ni el 20 de julio, ni nada de eso, nada. Hermano, usted se sabía todo eso en primaria, en la época de nosotros, ¿no, Faber? Usted puede creer que hay universitarios que y no les gusta eso. A mí me encanta esa parte de la historia. Yo voy a un sitio turístico donde hay historia y me gusta pegármele atrás al guía que va explicando, porque me parece interesante. Los jóvenes casi no les gusta eso, les da pereza. Bueno, ¿qué más? Ya hemos hablado de la historia, o sea, ¿del qué? Del pasado. Ahora hablemos un poco del futuro. Bueno, es necesario entonces discernir el tiempo en el que estamos, en el que vivimos. Primera de Crónicas 12:32. ¿Qué dice? De los hijos de Isaacar, 200 principales, ¿entendidos en qué? En los tiempos y que sabían lo que Israel, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos, entendidos en los tiempos. Hablaba el hermano de la necesidad de no quedarnos atrapados en el pasado, entender y gestionar el momento actual, en el cual es necesario pedir sabiduría de parte de Dios, pero también obrar. O sea, miramos para atrás, aprendemos, sea de misioneros, sea de los apóstoles, sea de Jesús mismo, sea de algunos hermanos que conocemos, de lo bueno, de lo malo, de los fracasos de otros. Hermano, uno mira al apóstol Pedro y las embarradas que él cometía nos tiene que enseñar algo a nosotros, ¿sí o no? Pero Salomón pidió sabiduría. Salomón, en el presente de él, era gobernar una nación grande y él dijo, no, yo no sé cómo entrar ni cómo salir. ¿Qué pidió él? Sabiduría. Hermanos, nosotros pedimos sabiduría. Es importante. Miren la otra nota que tengo acá. Vivimos en una sociedad líquida. ¿Qué es eso? Ponía el hermano el ejemplo de un colchón de agua. Yo nunca en la vida he estado en alguno. Usted sí, yo no. Pero pues uno ve por ahí en las películas, ¿cierto? Como, ¿cómo por hacer un colchón de agua? No, pues yo creo que eso debe ser hartísimo, ¿no? Pues a mí no lo he ensayado, pero así de entrada me parece como maluco. Vivimos en una sociedad líquida, una sociedad que se adapta, que cambia, pero sin principios. Si hay que cambiar, cambian, pero no están mirando los principios. No tienen forma. Imagínense, hermanos, que estamos en una sociedad donde un hombre hoy se para y dice, ya soy mujer, y hay que aceptarlo así. Es más, una mujer llega y se para acá y dice, soy un perro. No, pues ¿por qué se ríen si eso está pasando? Venga, esa es la sociedad en la que nosotros vivimos, hermanos, ¿sí o no? Pero la gran preocupación de la gente, de la sociedad, es la seguridad para el futuro. Todo el mundo está buscando asegurar su futuro, ¿sí o no? ¿Y cómo lo van a lograr? ¿Cómo creen que lo van a lograr? ¿Cómo lo solucionan? Con billete, con plata. Hermanos, una sociedad totalmente vacía, hueca, sin principios. Yo me acuerdo, hermanos, cuando yo era niño que
No estoy hablando de creyentes, estoy hablando de vecinos, de niños. Y habían principios, había respeto por los adultos. Yo me acuerdo que yo veía un policía y yo me quedaba así como azaradísimo. Hermanos, hoy en día eso no pasa con los muchachos. No hay principios, no hay valores, no hay nada. Esa es la sociedad donde vivimos hoy día. Imagínense la sociedad donde van a vivir nuestros hijos, nuestros nietos. Una época de mucha información, ¿sí o no? Pero de gran desinformación. Que el hermano está loco, ¿qué? No, no, no. Una época de mucha información porque hay medios, ¿cierto?, de comunicación de todos los colores y sabores, de todo tipo, pero mucha desinformación. ¿Por qué? Porque lo que hay son cosas vanas, por lo regular mentiras. Pero en general, hermanos, esta es la sociedad de la incertidumbre. La gente, hermanos, si la bolsa de valores se desploma, se vuelve loca. Estamos en una sociedad, hermanos, que nos hemos quedado en 2 horas sin WhatsApp y hay gente que se ha suicidado. O sea, la gente se acabó el mundo. Si se queda sin señal de celular, venga, hermanos, yo estoy exagerando, pues eso es verdad. Pero ante todo, hermanos, estamos en una época totalmente, bueno, no totalmente, sí totalmente vacía, pero demasiado atea. Una época anticristiana, la más atea y anticristiana de la historia. Primero uno veía que los católicos tenían como sus liturgias, sus cositas, su respeto por algunas cosas. Ya la gente no quiere ser nada, ni católicos, ni evangélicos, ni nada. Esta es la época, hermanos, de la actualidad de mayor oposición al cristianismo. ¿Sabían eso? En toda la historia. Entonces, ¿qué podemos deducir de eso? Del presente. ¿Cómo lo ven? Sabroso. No es halagador. ¿Y cómo será entonces el futuro? No hemos llegado allá. Pero tenemos que reconocer, hermanos, que ellos necesitan puntos de referencia y puntos de referencia sólidos. ¿De qué estaría hablando yo? ¿De qué? Alguien lo dijo. Testimonio. Testimonio. ¿Quién es responsable de demostrar una cosa diferente a lo que el mundo está viviendo? ¿Quién? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Yo soy la iglesia. Yo soy iglesia. Amén. Usted es iglesia, hermana y hermano. ¿O a quién le toca esa responsabilidad? El Señor dijo que nosotros somos sal y luz. Interesante. Yo hablé de la luz hace poquito en un estudio. Debemos de reflejar una luz porque estamos en un mundo de tinieblas. Y la sal. Somos sal. ¿Qué características tiene la sal? ¿Qué da? Sabor. Uy, hermanos, me han quitado mucho la sal ahorita, pero usted coge el aguacate, hermano, o no. Si no, no sabía nada, es una masa ahí. La sal que da entonces, sabor. ¿Qué otra característica tiene la sal? Preserva, ¿cierto? Cuando no había nevera, las más viejitas, hermana, perdón, pero esa es la verdad. Esa es la verdad.
¿Qué quiere que le diga? Que una niña, no. ¿Con qué? Cuando no iba a nevera, ¿con qué preservaban la carne, hermana? Sal, ¿cierto? No, eso es para aliñar, eso es para darle sabor también, pero la sal es para preservar. Y otra característica de la sal, sí, da sed. Ya les conté, ¿cierto? El cacharro que me pasó cuando fui a la iglesia del Chocó, que me puse de avaro porque le dieron, mi esposa no come pescado y nos han prometido pescado y un pescado grandotote y mi esposa me lo pasó y yo estaba feliz porque doble porción de pescado y no era pescado. Ellos, ese queso salado, pero salado, hermano, eso lo fritan y después le echan más sal. Y me tocó comerme esos dos pescados, que no eran pescados. Y quedé con esto por acá como rajado de la sal. Y después, ¿qué tuve que hacer? Me la pasé todo el día tomando agua. La sal da sed, dan ganas de beber el agua de vida. Si lo llevamos a lo espiritual, nosotros estamos proporcionando ganas a los otros. Yo quiero ser como ese, como el evangélico de la esquina, como la evangélica de la tienda, la que me motila, el hermano de allí a la vuelta. A mí me gustaría ser como él. Bueno, eso es la responsabilidad que tenemos, hermanos, y estamos en una sociedad muy, muy triste. Entonces, ¿quién es responsable de cambiar la historia? Dice la palabra de Dios, lo hemos nombrado mucho también, que el Dios busca verdaderos ¿qué? Adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Bueno, si quieren hacemos un recesito, ¿no? ¿Ah? No, por ustedes, y yo no. Yo tipo joven, ustedes, si tienen que ir al baño, yo... Bueno, entonces el punto de referencia somos nosotros, hermanos. Nosotros somos llamados a cambiar la historia. Lo estamos haciendo, hermanos. Pongámonos la mano en el considere, dice un amigo, póngase la mano en el considere. Lo estamos haciendo, estamos siendo luz, estamos siendo el punto de referencia para una sociedad que está perdida, hermanos, que va derechito al infierno, que cada día se prostituye más y se embrutece más con lo que Satanás les está entregando. Eso tiene que llevarnos a nosotros y ahorita vamos a mirar algo importante. Los dones, estamos en el presente, sabemos qué dones tenemos hoy. ¿Tengo dones o no tengo dones? Si soy un hijo de Dios, tengo que tener dones. ¿Sé cuáles son? ¿Los estoy ejerciendo? Ahora hablaba de las 2 horas a la semana. ¿Usted cree, hermana y hermano, que sus dones los ejercita 2 horas a la semana? ¿Sí o no? Esos son los dones los que ejercitamos aquí cuando nos encontramos el domingo. Yo creo que no. Lo que pasa es que no tenemos visión, no tenemos un área para servir al Señor, ni de parte de la misma iglesia tenemos que reconocer, aunque tenemos algunos ministerios y hay hermanos involucrados, hay hermanos que están involucrados en el programa Un Encuentro con Cristo, lo están haciendo, hay hermanos que están en los talleres, que se están capacitando, hay hermanas que están en el grupo de damas, hermanos en varones, los ministerios que estamos cumpliendo este año de salir, ¿cierto? Apoyar a una iglesia en otro sector, pero hay hermanos que no están en nada. Pero aún, hablando de los que están, creo que no es suficiente. Honestamente, no es suficiente. Bueno, el que estaba muy joven ya se cansó, pero de la tabla aquí, y uno sin con qué martiguar ahí,
Muy complicado. Bueno. Hermanos, algo que ya nombré lo voy a volver a nombrar. Algo que he escuchado con buenos comentarios de la iglesia en cuanto a algo. ¿Qué será? La unidad. Hay personas que han llegado a la iglesia y me han dicho, hermano, me llama la atención la unidad de la iglesia. Y es que la unidad, hermanos, nosotros, el creyente ha visto la unidad como opcional, ¿cierto? Pues si queremos estar unidos, estamos, y si no, pues no estamos unidos. Yo tengo mi grupito allí y yo me muevo con ese grupo y nadie puede entrar. La hermana que no le hablo, pues no menos. Venga, hermanos, eso ¿qué es? Nosotros hemos tenido épocas así, hay que reconocer eso, donde hay grupos selectos y nadie puede entrar ahí. Y vemos como opcional. Si yo quiero que el hermano Faber esté en el grupo mío, pues no sé cuál es el estándar o qué tiene que hacer. Pero estamos pecando, hermanos, porque la unidad no es opcional. La unidad es un mandamiento de Dios. Ya leímos Juan 17:21, ¿cierto? Que sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Pero Efesios 4, vamos allá a Efesios 4, hermanos, también hay un pasaje que nos lleva a pensar un poco en la unidad. Efesios 4, del 3 al 4. Solícitos. ¿Qué será esa palabra? Efesios 4:3. Disposición, sí. Empeño. Dice que solícitos en qué? En guardar. ¿Qué es guardar? ¿Ah? Cuidar, atesorar, preservar, mantener, ¿cierto? Es importante mantener la unidad, pues ahí dice, no solamente es importante, sino que debemos de estar solícitos, ávidos, dispuestos. ¿Qué más? No cualquier unidad, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Una relación, una comunión, un vínculo, una unidad. Versículo 4. Un cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? La iglesia y un espíritu. Lo vuelve a nombrar. Como fuisteis también que llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Eso es. Chiqui, ¿cuál es la esperanza suya? ¿Cuál es su esperanza? ¿Y la de César? ¿Cuál es? ¿Y la de Karime? Una misma esperanza. Y si le pregunto a todos, bueno, espero que me contesten lo mismo, ¿no? A veces contestamos una cosa, pero nuestros esfuerzos están en otro lado, en otra cosa. Ojo con eso, porque ahí sí estamos fallando doblemente, porque estamos mintiendo y estamos evadiendo una responsabilidad y un privilegio. Pero una misma esperanza, solícitos. ¿Esto me habla de qué? De un mandamiento. No es entonces opcional. Muy bien. La interdependencia, hermanos. Primera de Corintios 12.
Primera de Corintios 12, versículo 12. ¿Qué dice? Primera de Corintios 12, 12 dice, porque así como el cuerpo es uno, ¿cuál es el cuerpo? La iglesia. Y tiene muchos miembros. ¿Cuántos miembros tiene la iglesia? Ay, yo tenía el dato de cuántos cristianos hay en el mundo. Ahorita lo voy a... De los hermanos, ¿no? Porque hay datos de las iglesias de los hermanos, pero igual eso que no somos los únicos. A veces nos creemos que somos los únicos, ¿cierto? Que los otros no son salvos o que no van para el cielo, que... No, eso ya es un tema que el Señor es el que conoce a los suyos, conoce. Dice que Él conoce a sus ovejas. Él conoce a los suyos, los llama por su nombre. Y, pero hermanos, aquí este pasaje nos ayuda. Primera de Corintios 12, 12, ¿cierto? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también que Cristo. Así. Versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos ¿cuántos? Todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, ¿y a cuántos? A todos se nos vio a beber de un mismo espíritu. Creo que hablamos en varones de esto, ¿cierto? El domingo. Chiqui, ¿cierto? Hablamos de que todos tenemos el mismo espíritu. Y es importante. Interdependencia. Nos necesitamos. ¿Usted piensa así, hermana y hermano? ¿Usted cree que usted necesita al hermano que tiene al lado? No, al que tiene al lado no, pues por eso se sentó al lado de él, pero al que está en la otra mesa. ¿Usted necesita a él? ¿Sí? Hermana, ¿usted necesita? ¿Sí? Por eso cuando hay una necesidad, uno a quién busca. O usted cuando tiene una calamidad, usted, bueno, hay gente que ahí busca a la vecina o el compañero de trabajo para que lo aconseje que hace que la mujer le está alegando mucho. Eso no tiene lógica, ¿cierto? ¿A quién busca uno? ¿A quién? Si se le enfermó el hijo, ¿a quién? A los hermanos. Pero no solamente para ponerlos a orar por usted, sino también para ayudar, ¿cierto? Para apoyar, para aconsejar. A veces percibo, hermanos, que la consejería o la exhortación como que es algo exclusivo de los ancianos. A veces yo veo cosas que todo el mundo las ve y que cualquiera puede llegar y corregir en el momento, hermano, está mal hecho esto, ¿cierto? Algo. Pues no quiero nombrar en este momento nada, pero a veces percibo eso, que algo muy visible y no, nadie hace nada, nadie dice nada. Y esa era la actitud, hermanos, de los corintios, ¿no? Con personajes del talante de Pedro, de Apolos, y tuvieron que llamar unos por unos gallos por allá, le pusieron un WhatsApp a Pablo, le pusieron ahí que, pues ustedes ya conocen la historia, ¿cierto? Pero internamente no había nadie que se lamentara de la situación, dijo el apóstol. Cuidado con eso también es interdependencia, porque ha hecho carrera que amor es la palmada en las nalgas y dale plata y uy, eso es amor. Pero hermano, cuando llega un hermano serio y le dice a usted que está actuando mal, entonces empieza a ser su enemigo. Interdependencia, hermanos, nos necesitamos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Eso, bueno. Al menos yo los necesito a todos ustedes. Yo no sé si ustedes me necesitarán a mí, pero yo los necesito a todos ustedes. Y me hacen falta además. Ya hablamos del testimonio, ¿cierto? ¿De ser qué? Sal
y luz. ¿Sabe qué? Me gustó una frase también. La coherencia del cristiano gana almas. ¿Qué será eso? Testimonio. Lo que contaba un hermano en estos días acá, que en la universidad le preguntaban, ¿cierto que usted es evangélico? ¿Por qué le preguntaban eso? Porque era qué? Diferente a ellos. Esa coherencia. El que dice, ¿qué dice Primera de Juan? El que dice que, el que dice que es hijo de Dios, debe andar como él anduvo. ¿Cierto? Si usted dice que anda en la luz, tiene que andar como la luz, y la luz es Cristo. Muy bien. ¿Qué más? Apreciar la diversidad. Y esto, hermanos, somos diferentes todos, ¿cierto? Algunos más organizados, otros más espontáneos, otros más serios, ¿cierto? La diversidad, pero no de aquella, no con eso. Em, Aquí todos somos diferentes. Todos, todos se amarran los zapatos diferentes, le apuesto. Y a veces no sabemos convivir con eso. A veces nos cuesta reconocer que todos somos diferentes en alguna cosa. Bueno, pero eso no incluye que hay que aceptar los resabios o el pecado del otro. Ojo con eso, que eso es otra cosa. Hermanos, hay un temperamento, ¿cierto? Hay cosas que vienen mm, de fábrica, la personalidad, pero los resabios suyos no tienen que afectar a la iglesia. Ah, es que yo soy así de malas. No, eso es otra cosa, eso es pecado. Porque la persona que dice así, que conozco muchos, yo soy así, está diciendo que Cristo no lo puede cambiar, que Cristo no es capaz de hacer una obra en esa persona porque es mal geniado, o porque es lento, porque es perezoso. No, yo en todos lados soy así, nos dijo una hermana una vez que, que vivía a metros de la iglesia y llegaba siempre tarde. Yo creo que en el año podemos contar con la mano las veces que llegó temprano. Hermana, no, yo soy así. Dime usted cómo hacen el trabajo. No, también soy así. Pues mal testimonio. Está dando mal testimonio al jefe, a los compañeros. Ojo que eso es muy diferente, ¿no? Respetar y aceptar la diversidad, las diferencias que tenemos, no incluye los resabios y los pecados del otro. Es que el hermano es pecaminoso y hay que aceptarlo así. Bueno, pues sí hay que aceptarlo así, pero igual hay que orar bíblicamente, ¿cierto? ¿Qué dice Dios? Bueno, mantener los principios, ¿cuáles? ¿Eh? Bíblicos. La palabra es por naturaleza eh, eh, lo que tenemos. Predicar, predicar, predicar. Discipular. Vamos a hablar de eso más adelantico. Había otra gráfica, no la traje. El crecimiento del protestantismo ante el catolicismo, por ejemplo, en América Latina en los últimos años es altísimo. O sea, muchas personas en el mundo han dejado el catolicismo y han entendido de alguna manera el cristianismo. Pero el crecimiento ha sido grande hacia lo ancho, pero se evidencia poca profundidad. Sí, sí entendemos la idea. Como yo siempre estoy pensando dice que la abundancia del corazón habla que
La boca, yo siempre hablo de árboles, ¿sí? No termino hablando de árboles. Bueno, hay árboles que la profundidad el palo de café, por ejemplo, las raíces han arrancado árboles con un tractor y las raíces son casi una maraña así de grande como la parte de arriba. Y raíces grandes y de esas raíces le salen otras raíces secundarias y terminan unos pelos absorbentes, hay unas barbas. En cambio, el palo de aguacate no. El 80% de las raíces del aguacate están superficiales. Por eso, de eso vivo yo, de que los árboles están muriendo y llevamos 3 años de invierno y el aguacate no aguanta tanta humedad. ¿Por qué? Aunque también dice la parábola del sembrador que una semilla cayó donde ahí como en pedregales y no había como un área apropiada para las raíces. Entonces, la profundidad, hermanos. ¿Y a qué me refiero yo? Hay mucha gente que levanta la mano y, cierto, en las iglesias carismáticas entra alguien por esa puerta y levanta la mano y ¿qué hacen con una persona? Ahí lo clavan y lo bautizan. Y levante la mano y repita conmigo y usted es un hijo de Dios. Aunque hay algunos que sí son hijos de Dios. Pero, ¿por qué digo que no hay profundidad? Porque no conocemos qué dice Dios. Soy hijo de Dios, pero no conozco qué dice Dios. Entonces, el cristianismo ha crecido, se ha expandido lateralmente hablando, pero le falta qué? Profundidad. Y no estoy hablando de todos los creyentes, estamos hablando de algo muy general em, de lo que se ve. La gente vive, hermanos, de los audios y de los mensajes de YouTube y con eso sobreviven. Y con el mensaje del púlpito, 45 minutos, en el caso del más intenso, 50, hasta 60. Y, y vienen ahí, hermano, a charlar con el que está al lado. Y triste o no triste, pues estoy hablando muy genéricamente, ¿cierto? Pero pues yo sé que hay hermanos que son pendientes, que están pendientes del púlpito, pero también van en la casa y leen, tienen su devocional, ¿cierto? Vienen a los talleres, vienen a varones, vienen a damas. Y yo conocí un hermano en Marsella que decía, hermano, a mí me cuesta esta iglesia porque en la iglesia donde yo vengo nos reuníamos todos los días. Puede ser complicado, ¿cierto? Puede ser complicado, pero, pero honestamente tiene razón. Vea, agronómicamente eso se llama la mitad oculta. Como usted ve un árbol de grande aéreamente, así son las raíces. No, pues me voy a volver a desviar del tema. No. La raíz es el cerebro de la planta. A veces la gente se pone a mirar arriba qué está pasando, están amarillas las hojas. Ya miró a la raíz. Y la raíz a veces le da una cosa que llama nematodos, que esas raíces se parecen a una camándula. Yo nunca la usé, hermana, pero pues una camándula. Y eso se llama nemato, unas llagas, unas agallas. Entonces no sube la comida y se pone amarilla. Muy bien. Entonces, si vio que me desvío, ¿dónde íbamos? La profundidad, ¿no? La profundidad. Hermanos, hay que conocer el Señor que nos salvó. Debemos de conocer quién es Él y qué quiere Él. ¿Sí o no? Profundidad. No nos quedemos solamente con que nos salvó, pues eso es lo más importante. Si ya llegamos a los pies de Él y tenemos el pasaporte al cielo, pues sí, eso es lo más importante. Pero la Biblia nos enseña que hay que avanzar, hay que conocerle, hay que servirle, hay que adorarle. Profundidad, conocer las escrituras. ¿Cierto? Muy bien. ¿Dónde vamos? Bueno. Ujú. Hermano, la verdad es que tenemos mucho para aportar.
Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y qué dice el Señor con la verdad? Que nos quedemos con ella nosotros, que la escondamos. ¿Sabe, hermanos, que me impacta mucho? Nosotros somos expertos en criticar a las sectas y las denominaciones, ¿cierto? Pero los testigos de Jehová, ¿cómo trabajan, hermano? ¿Sí o no? Esa gente, yo me les quito las gorras o el sombrero, también uso sombrero. Tremendos para trabajar. ¿Por qué en vez de criticarlos no aprendemos eso? Mire que se puede aprender al menos la perseverancia, ¿cierto? Lo diligentes que son para cumplir con la labor que ellos están haciendo. Hermanos, si están llevando engaño, mentiras, eso es satánico. Y nosotros tenemos la verdad, pero para mí solo. ¿Es eso lo que el Señor dijo? ¿Estamos obedeciendo o estamos desobedeciendo al Señor? Estamos desobedeciendo, eso hay que reconocerlo. Muy bien. Bueno, ya había hablado algo de esto. El tradicionalismo nos lleva al legalismo, pero eso no quiere decir, ¿qué dije yo? Se desconcentraban con el café. Y ¿sabe qué es lo más triste? Que no alcanzó para mí. Jugo, no, yo no quiero jugo, yo quiero café. Aprovechar que mi esposa es la que lo está repartiendo y no podía hablar así. Bueno, el tradicionalismo nos lleva al legalismo. ¿Sí o no? Ya hablé ahora. Yo no me imagino a Chiqui con corbata. Casi que ni a Faber. Pero a se la hicieron poner y se la puso. ¿Sí o no? Y la boina y lo que fuera. Ya. También nos falta, hermanos, a veces un poco de reverencia por el Señor, ¿cierto? Y apreciar. El hermano Saúl cuenta la historia que, ¿saben dónde vive Saúl, cierto? Se ha movido a Cartagena, Barranquilla, Galapa. Horrible, hermanos, o sea. Y dice que en la costa, pues los hermanos, nadie usa corbata, bueno, nadie no, casi nadie usa corbata. Y que él una vez estaba en un matrimonio en Cartagena, imagínese usted, y que la temperatura estaba, hermanos, para freír huevos en el capo de los carros. Y él dice que encorbatado y que él sudaba por todas partes. Y dice, yo me he visto así para venir a una cosa del mundo, un matrimonio, un familiar, un hermano, no sé. Y cuando estoy ante el Señor, voy más sencillo. Y dice que desde ese día él usa corbata para ir a los cultos. Interesante. Ujú. Interesante. Lo que dice el hermano. Un técnico de fútbol. Que ve los jugadores ahí sudados y con el rabo negro de la grama, ¿cierto? Y la tierra y el técnico encorbatado ahí. No, y los mismos jugadores. En Europa ellos llegan al estadio en corbata. Aquí no, aquí llegan con unos tenis Nike de esos de 8 colores y con unos Wallman así grandísimos pero en Europa los jugadores llegan en corbata, ¿sí? ¿Sí han visto? Para jugar un partido de fútbol. Y nosotros, hermanos, a veces no nos fijamos de esas cosas. ¿Qué más? Entonces dijimos que el tradicionalismo lleva al legalismo, pero hay normas que cumplir. Y eso es una cosa con la que muchas personas luchan. Las normas no las pone los ancianos. Bueno, de repente sí,
Pero el principio fundamental es que el orden, el orden. Dios es un Dios de orden, ¿o no? Imagínense que Dios del caos hizo el cosmos, ¿cierto? ¿Entendemos eso? Del caos, usted mira, el hermano César nos enseñó Génesis 1, ¿cierto? ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía, ¿cierto? Eso en Génesis 1 ya empezamos a ver eso. Y Dios todo lo puso perfecto. Los tiempos, ¿cuánto se demora la tierra para girar alrededor del sol? Ta. Eso es ahí, ¿cierto? Las horas de un día, ta. Los plazos en los que el Señor creó cada cosa, la hierba, ¿cierto? Los árboles, los animales, después los humanos. Yo veo, hermanos, cuando el Señor se construye el arca, Él no le dijo a Moisés, vea, hagan un arca. A Noé, no, el arca a Noé y a Moisés el tabernáculo, perdón, el tabernáculo. No, ese ya me la he hecho varias veces. Con ese me cogieron en un campamento una vez y yo parado en la raya y hermano, sí estaba escuchándolo cuando caí en cuenta. El arca de Noé y el tabernáculo, ¿cierto? El templo, hermanos, en épocas de Salomón. ¿Quién diseñaba eso? ¿Quién? Dios. Y todo tenía una forma, un orden. Hermano, lo impecable que tenía que ser cada detalle. Labrado, pulido, brillado, las vestiduras de los sacerdotes. Nosotros a veces no entendemos eso, ¿cierto? Venimos a presidir, hermanos. Hay iglesias donde hay gente que va a la cena del Señor en bermudas. ¿Qué? No, pero que sí, les aseguro que sí. En chanclas de esas de playa, hermanos, terrible. Y no vemos como Dios de alguna manera nos da, ¿cierto? Nos da la luz de cómo quiere Él. Tremendo. Entonces, hermanos, el orden, los horarios, un horario, o sea, ¿por qué si hay un horario, hermano, yo vengo a la hora que a mí me dé la gana? No puede ser así. O como a mí me dé la gana. No funciona así. Hay un orden. Hay diversidad, sí, pero hay un orden. No hablemos de reglas. Hay principios. Y Dios es un Dios de orden. Él dijo, hágase todo decentemente y con orden. Ya hablamos de George Mueller, ¿no? Que fue el que dijo, no, pues si vienen personas de otro lado, de allá de los anglicanos, ¿qué hacían? Los escuchaban, analizaban la situación del hermano y no tiene convicciones y quiere, hermanos, sabe que practicamos acá y ¿qué hacían? Lo recibían. Eso es lo que hemos hecho en la iglesia tradicionalmente, ¿cierto? Gracias a Dios por eso. Pero hermanos, si aquí llega un carismático y tiene convicciones, pues lo recibimos o no lo recibimos. Claro que sí, y lo hemos hecho. Aquí han llegado hermanos de iglesias carismáticas. Pero entonces, si agarra aquí por todo el pasillo, y no, hermanos, pues, venga. eh, claro que debe haber emoción en la alabanza, pero las emociones tienen que ser controladas por el Espíritu Santo. Es una cosa que muchas personas no han entendido. Las emociones las controla el Espíritu Santo y yo hago parte de ese control porque el Espíritu Santo mora en mí y yo debo conocer el orden de Dios. Entonces no es un show,
Debe haber orden. Difícil de entender. Bueno, muy bien. Es necesario evitar una visión moralista, no exigencias humanas, sino principios esenciales. ¿A través de qué? De la Biblia. O sea que debe haber un qué, un equilibrio, sí, muy bien. Nosotros hemos sido reconocidos a lo largo de la historia, la iglesia o el movimiento de los hermanos, porque somos los hermanos ¿qué? Libres, libres. El hermano explicaba que siempre va a haber estructuras. En una iglesia, por ejemplo, donde no hay ancianos, hay personas encargadas de la obra. Hay iglesias que arrancan, ¿cierto? Hablamos de la iglesia de Tuluá, cómo arrancó, y hay unos hermanos encargados ahí de la obra. Entonces, finalmente sí hay estructura, ¿cierto? O sea, si hay personas que toman decisiones, que guían, nosotros nos hemos caracterizado porque no hay una estructura, ¿no? ¿Quién es el líder a nivel nacional de la obra en Colombia? ¿Ustedes saben? No, no tenemos, ni siquiera localmente, o sea, para decir que una persona pueda tomar las decisiones de la iglesia. Pero de alguna manera hay que pensar en eso, por el mismo orden, por la sujeción a las autoridades, por ejemplo. Pero debe haber un qué. ¿Qué dijimos? Un equilibrio. Recuerde que no somos una organización, sino un organismo. Muy bien. No somos una organización, sino un organismo, no somos una empresa. Pero debemos de pensar que también debe haber un orden. Es muy triste, hermanos, que en una iglesia X, póngale el nombre que quiera, hermano, doctrinalmente, moralmente pasen cosas y que nadie pueda llegar a poner mano. Y yo creo, hermanos, que si ustedes leen Hechos de los Apóstoles 15, había un problema ahí, no pequeño, dijeron, ¿cierto? Era un problema delicado. Y llegaron hermanos, ¿qué? Responsables, maduros, podríamos decir, ¿cierto? Y hubo un acuerdo, una solución, y a veces nos cuesta como eso. Todo el mundo sabe que hay un problema, hablemos localmente. Ya dijimos ahora la iglesia de Corinto y los de adentro no ponían, tuvo que venir uno de dónde, que estaba en ese momento por fuera, el apóstol Pablo dijo, no, yo en el espíritu ya decidí qué hay que hacer allá, ¿cierto? Pero hermanos, eso pasa, a veces la interdependencia llega hasta donde permite el que está liderando una iglesia local, porque la palabra autonomía también le ha hecho daño a la iglesia, que la iglesia es autónoma. Gracias. Bueno, yo se lo sabré pagar. Em, entonces, bueno, detrás de la cámara, por favor. Sí tenemos la idea de interdependencia, ¿qué es? Lo dijimos ahora. Nos necesitamos todos. Si necesito ayuda, la pido. Si el otro pide ayuda, se la doy. Nos apoyamos, nos animamos, ¿cierto? Nos alentamos, nos exhortamos. Eso es interdependencia. Pero autonomía es una palabra que le ha hecho daño a la iglesia. Porque me acaba de venir a la mente Tercera de Juan. Tercera de Juan, la primera parte nombra a un personaje bien elegante, pero después nombra a otro que no es tan elegante. ¿Cómo se llama? Gallo es el primero, el bueno, pero después Diótrefes. Creo que es versículo 9, ¿cierto? Versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe, dice el apóstol. Siga.
Por esa causa, si yo fuere, recordaré las horas que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Pero Pablo dijo, o sea, si yo voy, me va a escuchar. Juan, el apóstol Juan. No, la primera Corintios 5 es Pablo, obviamente. Y aquí Juan, pues es la tercera carta de Juan. Bendito. Hemos acabado ya. Moisés hizo el arca. Le suena a enseñar mentiras y después, qué susto. Bueno, menos mal, hermanos, es un taller y menos mal que ustedes no tragan entero. O sea, está muy bien. Eso está muy bien así, ¿cierto? Entonces, ojo con eso, la interdependencia y la autonomía. También debe haber un qué? Un equilibrio. Un equilibrio. No es que, hermanos, aquí hagamos una secta aquí y entonces no pueda venir nadie a intervenir. No, no funciona así. Espero que nunca pase, ¿cierto? ¿Qué más? El orden entonces siempre es importante. Bueno. Dijo alguien que es evidente la falta del trabajo pastoral. Faltan pastores que trabajen en pro del bienestar de los hermanos, de las ovejas, incluso en la parte mental. En esta actualidad, acuerde que esto es un mundo que cambiante y aún la iglesia ha cambiado en muchas cosas. Ahora hay mucho problema mental y algunos de nosotros o no estamos capacitados o somos perezosos o espero que no sea eso, ¿cierto? Pero se necesitan personas. Recuerden que una de las características del movimiento de los hermanos es que todos somos sacerdotes, ¿o no? Hermana, está ejerciendo su sacerdocio, hermano, está ejerciendo su sacerdocio dentro y fuera de la iglesia. Pero si miramos el presente, hay dificultades y tenemos que reconocerlas. Muy bien. Adivinen qué sigue. El futuro. Yo creo, hermanos, que el futuro hay que dejarlo para el futuro, ¿cierto? Porque no quiero ser apedreado en el presente. Entonces, hermanos, nada, Señor nos ayude. Queda ahí un pedacito finalmente lo que nos interesa. Bueno, obviamente el futuro tiene mucho que ver con el presente, ¿o no? Ya he puesto este ejemplo muchas veces. Si usted va para Medellín y venga, en el presente tiene que coger un bus allá para Medellín. Porque si se sube uno que va para Cali, pues allá va a dar a Cali. Entonces, mire que el presente tiene importancia. Ya el pasado, no mucho. Agarramos, aprendemos, reflexionamos, imitamos lo que haya que imitar y desechamos lo que no. Y el presente nos lleva, hermanos, a buscar capacitación, unidad, proyección. Eso lo vamos a ver en lo que es el futuro. Entonces, el Señor nos ayuda, hermanos, y gracias por la paciencia, mucho rato aquí sentados. Gracias, hermanos, y está bien.